todo eso es, digamos, la sabiduría humana. Cuando miramos nuestro intelecto, nuestra experiencia o la lógica. También nos habla de la sabiduría terrenal, que está en Santiago 3, el verso 15 dice, porque esta sabiduría no es de la que desciende del cielo, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pero también nos habla de la sabiduría de lo alto, que es la que viene del Señor, es la que trae revelación, pero es esa sabiduría que se aplica bajo el gobierno de Dios. Cuando Él toma control de nuestra vida, el Señor nos hace sabios. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. O sea, los pensamientos de Dios y los caminos de Dios no son los nuestros. Necesitamos conectar con Él para que Él nos lo revele y así nosotros podamos caminar efectivamente. ¿Qué es el espíritu de sabiduría? Es el espíritu que nos da la capacidad, fíjese bien, de pensar, decidir y actuar conforme a la mente de Cristo, no a la lógica humana, conforme a la mente de Cristo, conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios. ¿Qué incluye eso? Que podemos discernir situaciones, discernir los tiempos, discernir lo que hay tal vez detrás de circunstancias o situaciones que se presentan en nuestras vidas. Nos va a llevar siempre a elegir el camino correcto, a tomar buenas decisiones y sobre todas las cosas a aplicar la palabra de Dios, aplicar la verdad de las escrituras en situaciones reales que tal vez son difíciles, pero ahí es donde la sabiduría nos va a llevar a hacer lo que escrito está. Y si hacemos lo que escrito está, pues nos va a llevar siempre a tener una victoria. Entonces es importante entender algo, que la sabiduría no es saber qué hacer, ¿verdad? No es saber cómo puedo resolver a mi manera, sino saber qué debo hacer según la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer o qué voy a hacer según lo que espera Dios que yo haga, según lo que está escrito en la palabra? Y eso es lo que el Espíritu o los 7 espíritus del Señor mostraron en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el ejemplo a seguir, familia. Jesucristo, ahí es donde nosotros debemos apuntar y Él vive en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y así como nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia, dice la palabra de Dios en Lucas 5, en 2:52, y usted y yo debemos igual, ¿verdad? Son procesos, es un caminar, pero se supone que usted y yo poco a poco vayamos creciendo en sabiduría, ¿verdad? En gracia. ¿Por qué? Porque esto es algo que a la medida que nosotros lo apliquemos en nuestra vida, a la medida que busquemos del Señor, a la medida que nosotros conectemos más con el Señor, esto va a ser positivo para nosotros. Amén. Y usted y yo como hijos de Dios, tal vez como servidores en una iglesia, como líderes, necesitamos la sabiduría de Dios. Cuando no hay sabiduría en nuestras vidas, nosotros podemos herir fácilmente a una persona, podemos traer división, podemos adelantarnos tal vez a momentos o algo que en lo cual estamos o que el Señor nos dice espera, pero si no hay sabiduría nos adelantamos porque nos dejamos llevar por las emociones. Si nosotros como hijos de Dios, como líderes, lo que tú hagas, no tenemos sabiduría, pues créame que vamos a fallar, porque la sabiduría de Dios es la mente de Dios en nuestras vidas que va a gobernar nuestras vidas para bien. Amén. Y bueno, para terminar, ya terminando, quiero decirles esto, sabiduría y obediencia es algo que van de la mano. Sabiduría y obediencia van de la mano porque dice Proverbios 9, el verso 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea que la sabiduría va a fluir en nosotros a una mayor, digamos, nivel a la medida que nosotros obedezcamos más al Señor. El principio de la sabiduría es el temor. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios, a nosotros viene ese deseo por obedecer al Señor, por agradar al Señor. Y cada vez que nosotros
vamos temiendo a mayor nivel al Señor, vamos a ser más obedientes a Él y a su palabra. Y al mayor temor, más obediencia, pues vamos a tener mucho más sabiduría. Entonces, no hay verdadera sabiduría donde se ignora la voz de Dios, donde tú sabes lo que Dios espera de ti y no lo haces. Y cuando digo donde se ignora la voz de Dios, no es que tengas que escuchar la voz de Dios audiblemente, porque sabemos que no todos pueden hacerlo. Algunos tal vez han escuchado audiblemente la voz de Dios, tal vez otros no. Pero si leemos la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y si nosotros ignoramos la voz de Dios, si nosotros ignoramos las instrucciones de Dios, pues créame que ahí no va a operar una verdadera sabiduría en nuestras vidas. Ahora bien, tampoco hay una verdadera sabiduría en nosotros si nosotros negociamos la obediencia. Si nosotros negociamos con nuestra obediencia, pues tampoco vamos a caminar en una verdadera sabiduría. ¿Qué es negociar con la obediencia? Pues simplemente que obedezco lo que me parece que es correcto, obedezco lo que creo que es lógico, o aquello que tal vez que veo que no, digo, no, esto no es para este tiempo, esto no es para mí, esto era antes, esto ya no es ahora. Cuando yo empiezo a negociar con mi obediencia, cuando empiezo a negociar con la palabra de Dios y digo, no, eso no es ahorita, eso era antes, en fin, pero cuando yo empiezo a decir, yo voy a, de Génesis a Apocalipsis, voy a creer en la palabra de Dios, y si la creo voy a caminar en ella, y si la creo voy a hacer lo posible por caminar como dice la palabra de Dios, será diferente. Pero mientras nosotros negociemos con nuestra obediencia, ¿verdad? Como cuando vamos al restaurante, yo quiero esto, pero quítamele este porque esto no me gusta, pues no vamos a caminar en una verdadera obediencia. Número tres, no podemos o no vamos a caminar en una verdadera obediencia cuando justificamos el pecado. Pecado es pecado, no podemos justificarlo ni pasarle la mano. Esas tres cosas son importantes para que verdaderamente caminemos en obediencia, ya que una vez más le digo, obediencia sería que la mente de Cristo está gobernando nuestra mente, está gobernando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿cuántos podemos decir hoy, Señor, dame sabiduría, necesito tu sabiduría? Y la palabra nos enseña que el que esté falto de sabiduría la pidamos, porque Él nos la va a dar, y no poquito, dice en abundancia. Necesitamos familia, sabiduría, necesitamos la sabiduría de Dios, porque el espíritu de sabiduría en nosotros nos va a llevar a ser más efectivos y eficaces en lo que Dios está haciendo y lo que quiere que nosotros hagamos. Cada uno de nosotros, en tu hogar, en tu vida propia, en tu negocio, en la iglesia, en el liderazgo, donde Dios te puso, necesitamos la sabiduría de Dios. Y recuerde algo, que bajo la sabiduría de Dios todo es distinto. Porque cuando estamos caminando en la sabiduría de Dios entendemos que ella tal vez no nos va a gritar, ¿verdad? Pero sí nos va a guiar. Por eso necesitamos intimar con Dios. Porque tal vez no nos va a gritar, hey, haga esto. No, no lo vamos a escuchar como un grito. Pero sí, si intimamos con Dios y tenemos momentos de estar en la presencia de Dios, nos va a guiar a hacer lo correcto. Tal vez no nos va a apresurar, pero sí nos va a afirmar en lo que estamos haciendo y en lo que debemos hacer. La sabiduría de Dios nunca nos va a confundir, por el contrario, nos ordena. Recuerde que es la mente de Dios. Entonces, donde hay confusión, necesitamos la sabiduría de Dios para que traiga orden en nuestros pensamientos y para que traiga orden en lo que nosotros tenemos que hacer. Así que familia, antes de pedir estrategias, antes de planificar algo, antes de preparar un plan, pidámosle al Señor sabiduría, la mente de Cristo en nuestras vidas, la mente de Cristo en nuestra mente, para que entonces nosotros podamos operar o caminar a la manera de Dios. Así que yo quiero que oremos en esta mañana entendiendo que si Cristo está en nosotros, si somos templo del Espíritu Santo, lo que hubo en Cristo debe operar en cada uno de nosotros. ¿Que es un proceso? Claro que sí. ¿Que es un proceso? Claro que sí. Porque por eso les leí de que nuestro Señor Jesucristo, Él crecía en sabiduría, crecía en gracia, crecía en estatura. O sea, a la medida que crecía, crecía su sabiduría y crecía
su gracia. Pero familia, no olvidemos esto, todo comienza en la intimidad, todo comienza cuando intimamos con Dios, todo comienza cuando pasamos tiempo con Dios y como les decía al comienzo, como lo dice Isaías, es un orden. Primeramente, el Espíritu del Señor, ¿verdad? Que viene a reposar. Cuando el Espíritu de Dios reposa, o sea que el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces lo segundo que viene es la sabiduría. Tal vez tú hoy necesitas sabiduría. Tal vez hoy tú necesitas tomar una decisión. Tal vez tú hoy estás diciendo, yo necesito terminar este año diferente para comenzar un año totalmente distinto. Tal vez tú hoy estás orando o estás pidiéndole al Señor que te ayude a cerrar un ciclo, que te ayude a cerrar con algo lo cual no quieres seguir cargando en tu vida. Tal vez tú estás orando o estás proponiendo en tu corazón y le estás diciendo, Padre, yo quiero cortar con eso este año. Quiero empezar un año distinto. Tal vez le estás diciendo, Padre, ayúdame, quítame esto, Señor, no quiero esto. Señor, yo quiero empezar un año 2026 distinto. Pues quiero decirte que necesitas primeramente buscar a Dios verdaderamente. Necesitas verdaderamente tomar un tiempo donde sea solamente tú y Él. Necesitas tomar un tiempo donde puedas recibir verdaderamente la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios para que la sabiduría venga sobre tu vida y entonces puedas hacer lo que tienes que hacer. Puedas hacer lo correcto para ti y para tu casa. Así que yo quiero orar en esta mañana. Pongamos nuestras vidas, nuestras familias en esta mañana delante de Dios y te decimos, Padre, gracias Señor, una vez más. Gracias mi Señor. Y conforme a esta palabra, Padre, yo creo, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú estás, Señor, profetizando. Isaías profetiza sobre el Mesías, sobre Yeshua, Jesús, y dice que de Isaí vendrá, ¿verdad? De Isaí, de la tribu de Isaí vendrá y que sobre él reposará el Espíritu del Señor. Y luego dice los 7 Espíritus del Señor. Y si Cristo mora en nosotros, Padre, yo hoy oro, Padre, para que también todo esto, la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, opere en nuestras vidas. Padre, yo oro en esta hora y te pido que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu sabiduría en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que necesitamos caminar, Señor, bajo tu ordenanza, bajo tu guía, Señor, para ser efectivos, Señor, para hacer lo que te agrada. Señor, hay cosas que distraen, hay cosas que desenfocan, hay cosas, Señor, que nos han hecho tropezar una y otra vez y oramos en el nombre de Jesús porque no queremos terminar un año de la misma manera. Señor, queremos cerrar ciclos, queremos cerrar temporadas, queremos entrar en algo nuevo que tienes para nuestras vidas. Señor, hemos hablado de las iglesias del Apocalipsis y hemos declarado y hemos profetizado que la puerta que abriste sobre la iglesia de Filadelfia, Señor, tú la estás abriendo sobre aquellos remanentes que se mantienen fieles, Señor, que guardan tu nombre, que se mantienen en fe, que mantienen sus vidas para agradarte a ti. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que esa puerta está abierta y ayúdanos a discernir con tu sabiduría, Señor. ¿Cuál es esa puerta? Haznos claros, haznos entendidos, haznos sabios, Señor, para poder discernir cuál es esa puerta, Señor. Señor, tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo y yo, Padre, oro en fe en esta mañana para que eso se active en nosotros, tu mente, tus pensamientos en nosotros, Señor. Pablo dice, piensen en lo que es bueno, piensen en lo que es digno, piensen en todo lo que es digno de alabanza y de admiración, Padre, que ese sean nuestros pensamientos, todo lo que es digno, todo lo que es bueno, que la mente de Cristo esté en nosotros, Padre, que podamos entender, Señor, que tus pensamientos no son los nuestros, que tus caminos no son los nuestros y claramente son mejores que los nuestros, pero haznos entender en esta mañana que necesitamos menguar para que tú crezcas en nuestras vidas, que necesitamos, Señor amado, rendir nuestras vidas a ti para que tú crezcas en nosotros, Señor, que necesitamos intimar contigo,
que necesitamos volver a la oración, que necesitamos volver al ayuno, que necesitamos volver a buscarte verdaderamente, que necesitamos volver a leer tu palabra, Señor. Haznos entender que es contigo, Señor, que no es con fuerza, Señor, humana, que no es con ayuda, no es con ejército, es con tu Espíritu Santo, dice tu palabra. Y por eso oramos en esta mañana, para que tú, mi Dios, pongas en nosotros el querer como el hacer, quebrantes toda distracción, quebrantes todo lo que interrumpe nuestra relación contigo, quebrantes, Señor, todo lo que distrae, todo lo que desenfoca, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo levanto a tus hijos en esta hora, levanto un pueblo, levanto un remanente, Señor, que se levanta con hambre, con sed de estar en tu presencia, Señor. Y oro, Padre, en esta hora, declarando sobre cada uno de nosotros, Señor, lo que tu palabra dice en Lucas, Señor, que cuando Dios, el Espíritu de Dios estaba en nuestro Señor Jesucristo, Él crecía en sabiduría, Él crecía en estatura, Él crecía en gracia, que lo mismo